La verdad se busca por sí misma y al buscar aquello que se busca por sí mismo, uno solo está preocupado por encontrarlo. El buscador de la verdad no es quien estudia los escritos de los antiguos y confía en ellos, sino más bien quien duda de su fe en ellos y cuestiona lo que recogen, quien se somete al argumento y la demostración y no a los dichos de un ser humano cuya naturaleza está llena de todo tipo de imperfección y deficiencia. Si aprender la verdad es su objetivo, es su deber hacerse enemigo de todo lo que lee y atacarlo desde todos los lados. También debe sospechar de sí mismo para evitar caer en cualquier prejuicio o indulgencia. Si sigue este camino, se le revelarán las verdades. Algo parecido a esta defensa del pensamiento crítico dejó escrito el primer personaje de los muchos que vamos a mencionar hoy. Digo parecido porque lo hizo en árabe antiguo y esto es una traducción más que modernizada. Su autor fue Hassan ibn al-Haytham, más conocido en Occidente como Alhacén o Alhacén, que es como yo siempre he oído llamarlo, que está considerado por muchos como el primer científico. Y nació en el año 965, en un mundo en el que no existían los relojes, ni los telescopios, ni los microscopios, ni casi nada de lo que hoy nos parece normal. Comenzó estudiando la religión, pero pronto acabó desencantado con sus dogmas incuestionables y con la manera en la que volvía a unas personas contra otras. Así que decidió volcarse en la búsqueda de la verdad objetiva, pura e imparcial. Se dedicó a estudiar a fondo la realidad. Y así, 8 siglos antes de que se inventara la fotografía, Alhacén fue el primero en dar una explicación completa a un fenómeno que se conocía desde tiempos de la antigua Grecia. Cómo, en una sala oscura, con una única apertura en uno de sus muros, al colarse los rayos de luz por ella, se proyectaba en la pared opuesta la imagen del exterior, invertida tanto horizontal como verticalmente. Es lo que siglos más tarde Kepler llamaría cámara oscura. La palabra cámara, de hecho, viene del árabe y de los textos de Alhacén, que influyeron a gente como Leonardo da Vinci, Descartes o el propio Kepler. Y es que, en sus libros sobre óptica, fue capaz de desmontar las teorías griegas sobre el funcionamiento de la luz, que aún en su época se consideraban correctas, y además de describir a través de sus experimentos la anatomía y el funcionamiento de nuestros ojos como un sistema óptico. Para escribir esos libros, eso sí, Alhacén tuvo que recurrir a medidas extremas. Tras despertar la ira del califa de turno, tuvo que hacerse el loco, literalmente. Solo recluyéndose en su casa durante años, pudo dedicarse a descifrar la realidad. Y es que Alhacén, como muchas de las personas que cambiaron el mundo, fue considerado un hereje. Y hoy vamos a celebrar la herejía, porque se me han juntado distintas lecturas que he ido acumulando en los últimos meses con una idea que tengo a medio cocinar sobre la necesidad que tenemos de poner a prueba mucho de lo que damos por sentado en nuestra sociedad, en nuestras empresas y en nuestra vida en general. Eso sí, no sé muy bien qué va a salir de aquí. Eso ya te lo digo. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Cuando la Inquisición persiguió a Galileo por revelar la incómoda verdad de que la Tierra no estaba en el centro del universo, lo acusó de hereje. El mismo cargo por el que una campesina que ascendió en el ejército hasta convertirse en una heroína, Juana de Arco, acabó quemada en la hoguera a los 19 años. No se libró de la acusación de herejía ni siquiera un profundo creyente como Newton. Pero no solo las religiones han condenado herejes. Hoy pocos se acuerdan de Ignaz Semmelweis, un cirujano húngaro que trabajaba en 2 clínicas de maternidad y se dio cuenta de que en una de ellas, en la que los mismos cirujanos también practicaban autopsias, morían muchas más madres tras el parto. Sospechó que algo pasaba de los cadáveres a las mujeres a través de los cirujanos, así que obligó a todo el mundo a lavarse profundamente las manos antes de operar y redujo la mortalidad en un 90%. Sin embargo, sus ideas chocaron con la opinión médica establecida en la época y fueron rechazadas, lo que lo condujo a una frustración cada vez mayor al ver cómo quienes le ignoraban estaban condenando a muerte a tantas mujeres. Aquello terminó llevándolo a un psiquiátrico donde moriría a los 15 días de entrar, seguramente a causa de una paliza que los guardias le dieron al tratar de escapar.
Como tantos otros, Semmelweis murió antes de que sus ideas pasaran de ser consideradas excéntricas, radicales o simplemente heréticas a comprobarse como una verdad que hoy nos es evidente. Alfred Wegener fue un meteorólogo alemán que en 1913 conectó las piezas del mayor puzzle del planeta. Se dio cuenta de que la forma de Sudamérica y la de África encajaban y propuso otra herejía. La idea de que todos los continentes estuvieron alguna vez unidos y que se fueron separando y alejándose con el tiempo. La comunidad científica lo ridiculizó. Por entonces predominaba la idea de que los continentes estaban fijos, no se movían. Él no se rindió y siguió recabando datos y publicando sus investigaciones. Tuvo que pasar medio siglo hasta que, en la década de los 60, la evidencia se hizo imposible de ignorar y sus ideas fueron finalmente aceptadas. Eso sí, él había muerto 30 años antes, en Groenlandia, congelado tras llevar víveres de emergencia a una estación meteorológica. Y podríamos seguir con casi infinitos ejemplos, pero yo creo que la idea ha quedado clara. Sin la valentía de personas a las que ridiculizamos, castigamos y hasta asesinamos, literal o metafóricamente, seguiríamos hoy viviendo en las sombras de un mundo dominado por las supersticiones y los dogmas. Porque ya no vivimos en ese mundo, ¿no? O quizás la cosa no haya cambiado tanto. Lo discutiremos un poco más adelante. Antes hablemos del poder de las herejías. Jane Ellen Harrison fue una erudita británica que a finales del XIX y principios del XX modernizó el estudio de la antigua Grecia y de la mitología. Es considerada la primera mujer en lograr un puesto como académica en Inglaterra e impulsó el sufragio femenino, aunque ella misma decía que no creía que quisiera votar. Con este currículum, seguramente también fuera considerada por muchas personas de su época una hereje o una rebelde. Tal vez por eso escribió en 1909 un ensayo titulado Herejía y Humanidad, en el que defendía esa forma de ser. Y aunque ha pasado más de un siglo, lo que escribió tiene tanto sentido hoy como entonces. Por ejemplo, decía casi literalmente lo siguiente. La palabra hereje todavía contiene un cierto estremecimiento emocional, un resplandor reflejado quizás de los ardores de quienes fueron quemados en la hoguera por el amor a una idea. Herejía viene del griego airesis y fue, desde el principio, una palabra viva y ansiosa. La conquista de una ciudad es una airesis. La elección de un destino en la vida o una opinión es una airesis. Siempre hay en la palabra airesis este deseo de alcanzar algo, esta búsqueda, siempre algo personal, incluso apasionada. Ser un hereje hoy es casi una obligación humana. Y es que para ella, la herejía era un ejercicio de libertad, más concretamente de la libertad de elegir cómo actuar y especialmente cómo pensar, rechazando las fes y costumbres tradicionales. Sobre esa libertad, escribía Bertrand Russell que cuando decimos que algo es libre, no significa nada si no decimos de qué es libre. Lo que sea o quien sea que es libre lo es porque no está sujeto a algún tipo de control externo y ese control conviene definirlo. Según él, a la hora de pensar, la libertad tenía un significado más obvio, el de resistir a los dogmas tradicionales, y otro más sutil, pero más amplio, el de evitar todas las formas de propaganda que inundan nuestras vidas. En el mundo moderno, en lo que era el mundo moderno cuando él escribió esto, allá por 1920 más o menos, creía que había 3 obstáculos para el pensamiento libre. El primero, sufrir algún tipo de penalización legal por nuestras ideas u opiniones. El segundo sería sufrir penalizaciones económicas. No se puede pensar libremente si tus ideas hacen imposible que te ganes la vida. Y el tercero, quizás el más sutil de todos, es la distorsión de las evidencias. El pensamiento no es libre si ante una polémica solo los argumentos de un lado se presentan de forma atractiva y los del otro se caricaturizan o, peor, se esconden. Él defendía la voluntad de dudar. Decía que nada de lo que creemos es del todo cierto, que en todo hay una penumbra de vaguedad y error, pero que conocíamos los métodos para acercarnos a la verdad. Escuchar a todas las partes, tratar de validar todos los hechos relevantes, controlar nuestros sesgos hablando con quienes tienen sesgos contrarios y cultivar nuestra disposición a descartar cualquier hipótesis que se demuestre errónea. Él decía que ese era el camino de la ciencia, pero que en la religión y en la política no había nada de aquello,
que lo que se consideraba de rigor era tener opiniones dogmáticas y castigar con el hambre, la cárcel o la guerra a quien pensara diferente. La verdad es que no parece que en lo fundamental el mundo haya cambiado demasiado desde los tiempos de Harrison y Russell. En el último siglo hemos visto cómo algunas herejías necesarias transformaban el mundo y acababan con dogmas anteriores. Los derechos sociales de los trabajadores, el feminismo, el pacifismo, la preocupación por la ecología o la creación de Internet fueron ideas todas bastante heréticas que chocaban con lo que se creía en su momento, pero que se abrieron camino y nos empujaron a todos hacia adelante. Y sin embargo, yo tengo la sensación de que la forma de pensar política o religiosa que criticaba Russell contamina cada vez más ámbitos. Incluso muchas de esas mismas ideas sobre nuestros derechos, la conservación del planeta o la tecnología o la propia ciencia han acabado convertidas en tótems incuestionables, llenas de sus propios dogmas. Tal vez sea parte de nuestra naturaleza y tal vez sea imposible evitarlo, pero a mí lo que me pide el cuerpo es hacerme una pregunta. ¿Podemos proteger y fomentar la herejía? Seguramente uno de los mejores anuncios jamás hechos fue el de aquella campaña de Think Different de Apple. Seguro que la conoces. El texto es mítico y también difícil de traducir al castellano, pero vamos a intentarlo. Esto va por las personas locas, las inadaptadas, las rebeldes, las alborotadoras, las piezas redondas en huecos cuadrados, quienes ven las cosas de manera diferente. No les gustan las reglas. Puedes citarlas, discrepar de ellas, glorificarlas o vilipendiarlas, pero lo único que no puedes hacer es ignorarlas, porque cambian las cosas. Empujan a la humanidad hacia adelante y aunque haya quien pueda verlas como si estuvieran locas, nosotros vemos su genialidad. Porque quienes tienen la suficiente locura como para pensar en cambiar el mundo son quienes lo hacen. Aunque habitualmente se atribuye a Steve Jobs, este texto lo escribieron entre varias personas del departamento creativo de la agencia de publicidad que creó la campaña. De hecho, cuenta la leyenda que Jobs al principio lo odiaba y luego cambió de opinión, muy propio de Jobs. En ese anuncio salían imágenes de Einstein, de John Lennon, de Martin Luther King, de María Callas, de Gandhi, de Amelia Earhart, de Picasso o de Hitchcock, entre otras muchas personas. Y resonó con muchísima gente. Se llevó infinidad de premios y aún hoy, cerca de 25 años después, se sigue recordando. Personalmente, creo que si tuvo tanto éxito fue porque todos tenemos algunas ideas rebeldes en nuestras cabezas que casi nunca dejamos salir y por eso admiramos a quienes tienen el valor de hacerlo y de vivir de acuerdo a las suyas. No sé si es posible proteger y fomentar la herejía, como me preguntaba antes. Al fin y al cabo, algo es herético porque va en contra de lo obvio y de lo fácil, si no todos seguiríamos ese camino. Y tampoco estoy seguro de que sea del todo recomendable, porque sí, celebramos a quienes pensaron diferente y cambiaron el mundo a mejor, pero hay quien lo cambió a peor. Hay muchas ideas que casi es preferible que caigan aplastadas por nuestros dogmas. Pero en un mundo que cambia tan rápido como el que vivimos, donde nuestras sociedades, nuestras empresas y nosotros mismos nos enfrentamos a una complejidad como nunca jamás habíamos conocido, tal vez tenga sentido hacer un poco más de hueco a las ideas que nos incomodan, a todos los niveles, empezando por las nuestras propias, permitiendo pequeñas revoluciones en nuestras cabezas. ¿Qué semillas de ideas tienes que no terminas de dejar crecer porque no encajan con lo que el resto del mundo piensa? Quizás podamos jugar con esas ideas. En lugar de descartarlas o ignorarlas, tal vez podamos tratarlas simplemente con curiosidad. Hacer eso de lo que te he hablado alguna vez, que los griegos llamaban epogé, es decir, suspender el juicio y simplemente explorar dónde pueden llevarnos antes de decidir si merecen la pena o no. Porque en ese ejercicio es donde suele encontrarse la auténtica innovación. De hecho, parece que precisamente Steve Jobs entendía eso bastante bien. En un acto que hizo Apple tras su muerte, Jony Ive, el diseñador detrás de muchos de los productos más icónicos como el iMac o el iPhone, dijo unas palabras que concuerdan perfectamente con esa curiosidad. Steve solía decirme mucho, de hecho. Hey Johnny, tengo una idea tonta.
And sometimes they were. Y a veces lo eran, realmente tontas. Sometimes, A veces eran auténticamente terribles. but sometimes they took the air from the room Pero otras veces nos dejaban sin aire y en completo silencio. completely silent. Bold, crazy, Ideas atrevidas, locas, magníficas. or quiet, simple. U otras mucho más simples que, en su sutileza y en sus detalles, eran enormemente profundas. They were utterly profound. And just as Steve Y es que, como Steve amaba las ideas and loved making, y amaba construir cosas, he treated the process of trataba el proceso de la creatividad con una rara y maravillosa reverencia. reverence. You see, I think he Creo que él, mejor que nadie, comprendió que, aunque las ideas pueden acabar siendo enormemente poderosas, powerful. They begin empiezan como pensamientos frágiles y a medio formar, thoughts. So easy. que pueden perderse, corromperse o simplemente aplastarse fácilmente. Muchas de nuestras pequeñas herejías internas son ese tipo de pensamientos a medio formar, ideas sobre las que no sabemos bien siquiera lo que significan o lo que pensamos, pero si en lugar de aplastarlas jugamos con ellas, seguro que descubrimos que muchas son enormes tonterías, pero tal vez entre todas ellas encontremos pequeñas joyas. Algo parecido sospecho que pasa con nuestras empresas y organizaciones. De vez en cuando aparece alguien un poco rebelde, alguien que piensa de forma distinta y se comporta de forma distinta, que no termina de encajar del todo en el molde corporativo. Son personas que tienden a hacer que el resto se sientan algo incómodos porque cuestionan la forma de pensar, los procesos y el statu quo, la manera de hacer las cosas, vamos. Sentimos que ponen todo patas arriba, nos empujan, elevan el listón y encima le ponen la cara colorada a quien no cumple. Y por supuesto puede ser insufrible trabajar con alguien así. Y además hay quien se comporta así por los peores motivos, por querer simplemente destacar o por conseguir poder. Pero también hay quien lo hace porque realmente no puede evitarlo, porque ve las cosas de manera diferente. Y si nos miramos con sinceridad al espejo, vemos que a veces, si nos molesta, no es tanto por lo que hacen, por lo que dicen o por lo que proponen, sino por nuestra propia inseguridad, porque no queremos que nadie perturbe la comodidad de lo conocido y de lo previsible. De alguna manera, pienso que las organizaciones son como una especie de acordeón, que se llenan de toda la energía y el cambio que pueden contener gracias a esas personas rebeldes, pero que poco a poco se vacían a medida que caemos en la complacencia o en la comodidad. Hasta que llega un punto en el que o damos espacio para que los rebeldes las vuelvan a llenar de nuevas ideas o la música se acaba. De hecho, hay quien dice que liderar es decepcionar o, mejor, incomodar a la gente a un ritmo que puedan tolerar. Así que quizás la próxima vez que nos encontremos con alguien con ideas diferentes, tal vez debamos simplemente escucharlas, tratarlas con ese respeto reverencial que tenía Jobs por la fragilidad de los pensamientos a medio formar, suspender el juicio y dedicarnos a explorarlas con curiosidad. Seguramente también deberíamos pensar en cómo hacer hueco a esas ideas en nuestras organizaciones. Quizás replantearnos si las estructuras o la cultura que tenemos permiten ese libre pensamiento que decía Russell. Si realmente damos voz a todas las partes ante un desacuerdo y si todas las opiniones se escuchan con la misma intención de aprender. Y sobre todo, si quienes lideran tienen la humildad suficiente como para entender que sus ideas no son mejores que las de nadie solo por tener un determinado puesto. Y ya que estamos soñando, quizás podamos hacer lo mismo en nuestra sociedad. Tengo la sensación de que nuestro acordeón se ha desinflado, al menos en algunos aspectos. Aceptamos con resignación que nuestros políticos no nos gusten, que cualquier tema importante acabe banalizado en un debate simplista y, sobre todo, nos negamos a entender a quienes piensan diferente. Aunque seguramente esto ya, más que una herejía, sea una utopía. Pero es que esas también son importantes. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo.
Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.